Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a hablar de la coyuntura política de Bolivia. Este lunes, 19 de mayo, fue la fecha límite para la inscripción de candidaturas para las elecciones generales programadas para agosto de este año. Y Evo Morales ha quedado fuera de la contienda electoral y viene encabezando en una actitud propia pues, a su estilo político contrario al Estado de Derecho y populista, viene encabezando manifestaciones y movilizaciones para exigir a las autoridades electorales su inscripción como candidato a pesar de estar impedido constitucionalmente para serlo. Para analizar este tema nos acompaña Hugo Achá, politólogo y analista político. Hugo, gracias por acompañarnos. Óscar, siempre un verdadero placer, a tus órdenes. Bueno, Evo Morales. El Tribunal Constitucional ratificó su inhabilitación. Ahora las autoridades electorales no han admitido su intento de inscripción y todo apunta a que estaría fuera de la contienda electoral. ¿Consideras que este es el fin político de Evo Morales, teniendo en cuenta también el surgimiento de figuras como Andrónico Rodríguez? Mira, yo dividiría esa respuesta en dos. Primero, hay que distinguir la figura de Evo Morales de la coyuntura que está enfrentando Bolivia a partir del proceso electoral y del calendario que marca la ley para este efecto. Primero, porque lo hemos conversado aquí en este mismo espacio contigo. Evo Morales tiene un conjunto de situaciones anómalas, de conflictos con la ley, de procesos en desarrollo y además de sentencias efectivas que lo inhabilitan para su participación formal, legal y efectiva en la vida política del Estado plurinacional de Bolivia. Aquella quimera de la reelección indefinida, aquel momento en el que declaró, él mismo puedes revisarlo en los archivos, que él se sometería a la voluntad de un referéndum, sí, claro. violó el referéndum, que él se sujetaría al marco de la Constitución, una Constitución nula de pleno derecho, manchada en sangre, pero que él se comprometió en acatar, tampoco lo cumplió. También dijo a partir del proceso constituyente de que él únicamente serviría 2 mandatos y después dijo que el primero no contaba porque tenía que ver con la República de Bolivia y no con el nuevo Estado. O sea, es un largo rosario de situaciones, vuelvo a repetir, anómalas, ¿no es cierto? Hoy día Evo Morales tiene todo ese cúmulo de problemas, situaciones terriblemente cuestionables, también las conversamos contigo, que van desde vinculaciones cada vez más claras con hechos de corrupción, con el tema de la pederastia, con el tema del narcotráfico, con su vinculación a crimen transnacional organizado, pero que además se suman al hecho de que se quedó afuera del instrumento político que su organización formó. Ahora, hay que recordar que ese instrumento político nunca fue el movimiento al socialismo, el partido por antonomasia de la organización de la Confederación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba. Yo mencioné aquí contigo que es una curiosidad y ahora que los muestras en pantalla, tienes como ejemplo que tienen y enarbolan una enseña de color azul, blanco y negro, ¿no es cierto?, de la falange franquista que fuera adquirida por el movimiento cocalero a través de una transacción comercial. Bueno, hoy día tampoco pudieron hacerse de un partido político legalmente habilitado para inscribir sus listas de candidatos. Del otro lado, sin embargo, sucede algo curioso. Andrónico Rodríguez, quien ha retado la hegemonía que ha sido monolítica de Evo Morales al interior de la Confederación, se enfrenta a una situación similar. Debes saber que el movimiento político, el partido que visaba la inscripción de Andrónico Rodríguez, enfrenta en horas nada más un momento crítico porque de prosperar un recurso que se ha planteado contra la personería de esta entidad pudiera dejar también a Andrónico Rodríguez fuera. Las especulaciones en Bolivia hoy día tienen el carácter de una vorágine porque se ha vencido el plazo electoral y estamos en un periodo que se llama de subsanar cualquier tipo de observación efectiva que se hubiera hecho. Y las especulaciones son básicamente un verdadero incendio en la pradera, ¿no? Los rumores más
salvajes corren hoy día en Bolivia. Se habla de posibles habilitaciones con otras siglas, se habla de la participación de Evo Morales como posible senador, se habla del tema del propio Andrónico Rodríguez planteando recursos legales para frenar este específico del que acabo de hablar y que se ventilará en un departamento habitualmente no central al devenir político nacional, que es el departamento del Beni, una región mojeño-amazónica, y que definitivamente te marcan algo muy propio de la cultura política de Bolivia, ¿no? Esta tendencia a la actividad febril de último momento, a la incertidumbre, pero sobre todo algo que, con esto quiero cerrar la respuesta a tu pregunta, no es el final de Evo Morales como factor político porque, y aquí voy a basarme en sus propias palabras, él está amenazando con la lucha armada. Algo que es bueno que la comunidad internacional lo recuerde porque usó el espectro de la violencia y empleó la violencia efectiva cuando le fue conveniente. Cuando así sirvió a sus intereses, Evo Morales mató, torturó, encarceló indebidamente y por ello enfrenta al día de hoy procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que creo que este es un poco lo más apretado que te puedo definir lo que está sucediendo con Evo Morales y esta circunstancia en la política boliviana. Entonces, ¿consideras que él podría encabezar manifestaciones similares a las que precedieron al fin del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Tiene el peso, la fuerza, el músculo político a estas alturas para hacerlo? Mira, hay algo que no se puede descartar ni dejar de lado nunca. Evo Morales no es solamente un actor político, no es solamente un expresidente de este malhadado Estado plurinacional de Bolivia que reemplazó de forma ilegal e inconstitucional a la República de Bolivia. Evo Morales es el líder de una organización cuya actividad esencial es ilícita, que es un eslabón fundamental en la cadena del crimen transnacional organizado. El tema financiero nunca será un problema. Y la violencia, vuelvo a reiterar, no es una herramienta que le sea extraña. El apoyo que en su momento recibiera de regímenes como los de Cuba y de Venezuela lo llevaron a cometer las tropelías más terribles que se pueda imaginar una persona y que son generalmente desconocidas fuera del país. Masacres, ejecuciones, torturas, el encarcelamiento de adversarios políticos. Poca gente sabe este dato. Durante el periodo de Evo Morales, apreciado Oscar, hubieron más muertos por violencia política, hubieron más presos políticos, hubieron más exiliados, hubieron más torturados que en la suma total de todas las dictaduras militares del pasado. Y sin embargo, todo el mundo a caballo de esta izquierda liberal que se beneficiaba de las generosas donaciones que bajo estos fondos de origen dudoso realizaban sus operadores, nunca cuestionaron. Hoy día es cuando, a partir de los procesos que se generan en Argentina, de la información que viene de España y de otras circunstancias, nos podemos dar cuenta de lo terrible que fue, no solamente desde el concepto del daño a Bolivia, a su estructura, a su institucionalidad democrática, sino a la causa de los mismos pueblos indígenas, el tema de la impostura y la actuación de Evo Morales como factor político, tanto en lo nacional como fuera del país. Ahora, has mencionado varios crímenes que no son conocidos fuera de Bolivia. Sería interesante que nos señales, por ejemplo, más allá de las denuncias concretas que son noticia conocida últimamente contra Evo Morales, los principales hechos de sangre de su régimen que no son conocidos en el exterior. Bueno, para quien quiera leerlos a detalle, hay un libro que se publicó por el Inter-American Institute for Democracy, que está disponible en Amazon, a donde hay un detalle. Te puedo detallar algunos de ellos. En la aprobación de la Constitución, manchada de sangre, vuelvo a reiterar, nula de pleno derecho, que forzó Evo Morales, por cierto, una Constitución que fue escrita en la Universidad de Valencia, algo que fue una falacia desde un punto de vista ideológico posterior, que la quiso hacer aparecer como un proceso de participación popular y ciudadana, ¿no es cierto? Se llevó a cabo la tortura y la ejecución de jóvenes chuquisaqueños, ¿no es cierto? Está muy bien marcado en un documental que fue galardonado del maestro director Ferdinando Vincentini Orgnani, Un minuto de silencio, la masacre de los pueblos indígenas en el trópico que se oponían a la expansión de los cocales, como tú sabes, materia prima
para la cocaína y el circuito del narcotráfico. La infame y tristemente célebre masacre del Hotel Las Américas, a donde ciudadanos europeos fueron ejecutados después de haber sido brutalmente torturados, y dos de ellos, el Otto Azó y el señor Mario Tadic, incoaron un proceso que ya ha superado en la instancia de la Comisión Interamericana y se apresta a ser ventilado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puedo seguir y continuar porque tienes hasta el día de hoy presos políticos derivados de la voluntad omnímoda del poder de Evo Morales y de su organización. Sigue en la cárcel el gobernador del departamento de Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho Vaca, la presidenta constitucional de la República, la señora Yanine Áñez, y podemos, vuelvo a repetir, hacer un largo rosario, pero reitero, para quien tenga el interés, este pequeño libro es un trabajo bastante detallado de los crímenes cometidos por Evo Morales Ayma durante su periodo de ejercicio muy oscuro del poder en Bolivia. Hugo, vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque con los intentos de organizaciones políticas, los intentos de Evo Morales de ingresar a distintas organizaciones políticas para ser candidato. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Bolivia tras la confirmación de que Evo Morales no va a ser candidato en estas elecciones, acompañados por Hugo Hacha, politólogo y analista político. Hugo, Evo Morales, una vez que salió del MAS, que se dio una decisión al interior de este movimiento que quedó en manos del presidente Arce, ha tenido varios intentos para conseguir un partido político que le sirva de vientre de alquiler. El último ha sido un partido denominado Partido de Acción Nacional Boliviano, el PAN-BOL. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido con este partido? Bueno, primero, es necesario volver a la génesis, ¿no es cierto? Otra vez, fíjate lo que dice ahí, MAS y PSP, ¿no es cierto? El partido político que llevó a Evo Morales al poder, el Movimiento al Socialismo, era un partido de extrema derecha, Movimiento al Socialismo Falange Unzaguista, con tintes fascistas. ¿Te puede sorprender eso frente a la impronta real de la organización cocalera? No. ¿Te puede sorprender desde el punto de vista del socialismo como lo entendió el socialismo del siglo XXI? Tampoco. Pero hay que ser muy claro, ese partido político fue adquirido. Fue primero rentado y después adquirido mediante una transacción, ¿no? De hecho, su representante, te lo mencioné alguna vez, cobró hasta el día en que falleció por el registro e inscripción de las listas de Evo Morales, básicamente durante todo el periodo que duró esta relación. El verdadero nombre del partido es la sigla que está debajo, el IPSP, el Instrumento para la Soberanía de los Pueblos, que dicho sea de paso, nunca pudo formalizarse debido a las muy severas causas que incluyeron el asesinato de un oficial de la policía boliviana en el Chapare, en el cual, de acuerdo a los testigos presenciales, participó el señor Evo Morales Ayma. Si mal no recuerdo, el apellido de este oficial era Andrade, ¿no es cierto?, impidió el registro de esa organización. Hoy, merced a una serie de coyunturas, su conflicto con Héctor Arce, que en algún momento pareció ser su delfín, su operador político, el ministro de Economía que administró aquella bonanza falsa basada en los éxitos de los gobiernos anteriores, gobiernos de la democracia boliviana, que generaron un superávit desde el punto de vista de las reservas y del posicionamiento de Bolivia como el eje de lo que se llamó el corazón energético de Sudamérica. Fue todo destrozado por Evo Morales. Destrozado desde el punto de vista de la ineficiencia, la incapacidad, pero sobre todo de la corrupción y del desplazamiento de la economía formal para favorecer al narcotráfico. Eso es Evo Morales. Quien quiera discutirlo desde un punto de vista ajeno lo puede hacer a caballo de apasionamientos de naturaleza ideológica o política, pero financiera y procedimentalmente ese es el resultado. Entonces, hoy, enfrentado a quien él designara como su sucesor,
con la aparición de otro fenómeno dentro de la misma organización, el senador Andrónico Rodríguez, Evo Morales se vio en la coyuntura de que el propio instrumento que él cabalgó no estaba a su disposición y que el conjunto de una justicia que se había acostumbrado, el propio Evo Morales, a usarla como un instrumento a su capricho, tanto para la represión, recordarás aquella frase célebre: yo tengo abogados para que arreglen lo que yo hago, para eso han estudiado, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que entender lo que sucedió. Él buscó una sigla, esta sigla aparentemente, digo aparentemente porque tú me conoces, yo no voy a hacer una especulación sobre una situación que no tengo documentada delante de mis ojos, no habría cumplido determinados aspectos de la ley electoral y de los requisitos formales que son indispensables para la habilitación de una sigla y la inscripción de las candidaturas en Bolivia. Y eso lo dejaría al margen, ¿no es cierto? Reitero, hay que escuchar lo que Evo Morales dice, porque cuando enterado de esta situación, se manifestó, dijo que nos están impulsando a la lucha armada. ¿Tiene la capacidad para generar violencia? No te quepa duda, apreciado Oscar. Evo Morales tiene la capacidad. Una diferencia muy grande: jamás fue una persona de síganme, siempre fue una persona de vayan, siempre ordenó desde atrás la comisión. Es más, en muchos de los casos más graves de violaciones de derechos humanos, asesinatos, torturas, secuestros, ejecuciones extrajudiciales y arrestos indebidos, Evo Morales buscaba siempre una excusa para estar fuera del país y dejar las órdenes para que se efectuaran estos hechos que, vuelvo a reiterar, están pesadamente documentados. Así que creo que hoy día tienes una situación que yo todavía no daría por cerrada. Bolivia es una caja de sorpresas cuando se trata de plazos fatales y puedes ver cosas que sorprenderían al observador no familiarizado con esa realidad. Ignorar a Evo Morales como factor político, como generador de violencia, como factor de inestabilidad sería una ingenuidad, y creo que todavía nos esperan días muy turbulentos antes de las elecciones del 17 de agosto. Ahora, Hugo, analicemos la retórica, ¿no? La retórica de Evo Morales, que es sumamente interesante y que muchas veces termina siendo incompatible, pues, con la realidad del país y con los hechos, ¿no? Esta caravana organizada desde Cochabamba hasta La Paz, más de 300 kilómetros de ruta, que definitivamente, pues, ha tenido que contar con un dinero probablemente, pues, no necesariamente legal, se denominaba Caravana para Salvar a Bolivia nuevamente, ¿no? Nuevamente, con Evo Morales, ¿no? El partido que trató de inscribir era Evo Pueblo, ¿no? Que también tenía unas siglas que evocaban, pues, algo de obedecer al pueblo, ¿no? Y tiene el nombre de Evo Morales. Y por otra parte, en estos días publicó en su cuenta de X un comunicado en el que hablaban, pues, denunciaban la proscripción de su partido, ¿no? O de su intento de inscribirse como candidato, y entre otras cosas señalaban un plan cóndor judicial, ¿no? Que se trata de racismo, que se busca proscribir al movimiento indígena y popular, que desde su perspectiva él sería el único representante, y por otra parte señala que los tiempos coloniales han regresado y eran los tiempos en los que se excluía a las mayorías originarias, y actualmente ha señalado, tras esta última decisión de las autoridades electorales, que se le ha discriminado. El pueblo en general sigue creyendo en esta retórica más allá, pues, de la gente, pues, que se vista y que no va a cambiar de posición. A ver, apreciado Oscar, vamos a algunos hechos puntuales. Evo Morales no es indígena. Evo Morales es un mestizo, algo muy común en Bolivia. El que tengas más o menos melanina no valida tu identidad. La falacia de la autoidentificación y el hecho de que bajo su égida y como producto de un ejercicio, de un experimento trasnochado de una universidad española, llegamos a la iniquidad de un país a donde se otorgan derechos políticos por supuesto origen racial, algo que nos remonta a la Alemania nacionalsocialista, si quieres hablar de conceptos, ¿no es cierto? Y es algo que hay que desmontar. Evo Morales es un mestizo, lo reitero, es una persona que es un producto de la integración histórica de un Estado que, como el Perú,
En el caso del Perú lo ha abrazado, en el caso de Bolivia se utilizó como caballito de batalla para generar una fragmentación regional, urbana, transversal, y que le permitió a Evo Morales la crispación social a caballo del dinero del narco. En esas circunstancias, el señor Evo Morales ni siquiera habla un solo idioma nativo, algo que supuestamente es obligatorio en función a la Constitución que él mismo impulsó, ¿no es cierto? Y desde el otro lado, nadie reprimió, mató, encarceló y colocó en peor posición a las verdaderas mayorías indígenas de Bolivia que Evo Morales. De hecho, vuelvo a reiterar, a caballo de su propósito de ampliar la red vial que facilitara el ciclo del narcotráfico, fueron los pueblos indígenas del oriente boliviano los que realizaron una marcha que rememoró aquella marcha por la vida, que reivindicaba los derechos verdaderos de los indígenas. Por eso yo siempre hago una diferencia entre el indigenismo, aquel indigenismo que puede haber tenido la impronta democrática de Marcial Fabricano, yo sé que es un nombre no muy familiar para tu audiencia, pero un líder indígena real de Bolivia, Bonifacio Barrientos, o del propio Felipe Quispe, que en algún momento reivindicó en la lucha armada una identidad de los indígenas del Ande boliviano, ¿no es cierto? Evo Morales no es nada de eso. Evo Morales es un cocalero. Evo Morales es un operador de una organización cuyo propósito esencial, esto no tiene que espantar a nadie, es la perpetuación del ciclo coca-cocaína, que cabalgó, merced a un indianismo trasnochado y nutrido por ONGs europeas y norteamericanas, un proceso de destrucción de un país que no solamente es un Estado, es un espacio geopolítico esencial, es el hinterland que Golbery Couto y Silva mencionaría como el punto esencial que debería dominarse para poder influir sobre la vida política de América del Sur. Y Oscar, vaya sí influyó, porque el dinero de ese narcotráfico manchó a la política argentina, mancha a la política brasilera, desestabilizó al Perú. Recientemente tú recordarás el rol de Evo Morales en la violencia que desencadenó en el sur, a donde llegó a insinuar la posible secesión del sur peruano frente a la crisis política que tiene hasta el día de hoy en la presidencia la señora Boluarte, ¿no es cierto? Entonces, eso es Evo Morales, y a caballo de esa retórica es que él ha conseguido hasta el día de hoy ser un factor de poder a caballo de la capacidad financiera de ese ciclo. Hugo, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Bolivia, acompañados por Hugo Hacha. Hugo, la jueza que levantó la orden de arresto en contra de Evo Morales fue detenida. La jueza se llama Lilian Moreno y se volvió a imponer pues, esta orden de captura contra Evo Morales. Al respecto, ¿crees que existan posibilidades de que veamos detenido a Evo Morales próximamente? ¿O al menos compareciendo ante la justicia? Bueno, nuevamente habrá la necesidad de dividir esta respuesta en dos. Yo te indiqué, y lo puedo demostrar, que si hay algo que Evo Morales hizo de manera excelsa fue la instrumentalización del Poder Judicial y del Ministerio Público para servir a sus designios y caprichos. Desde el acobertar y básicamente encubrir sus delitos hasta la represión, persecución, encarcelación, exilio y en muchos casos la muerte de sus oponentes políticos. Evo Morales fue un eximio operador de ese Poder Judicial. Tal vez el caso más terrible sea el del ingeniero Bakovic. De nuevo, yo sé que para tu audiencia esto no dice nada. Un brillante ingeniero con amplia trayectoria en organizaciones internacionales fue seducido por el canto de sirena de que en Bolivia había un experimento igualitario y socialista. Y al regresar y descubrir la magnitud de la corrupción que impulsaba Evo Morales, fue sometido a un despiadado rosario de procesos y sabiendo que padecía de una cardiopatía se lo obligó a subir reiteradas veces hasta la ciudad de La Paz hasta que murió por esta afección. Básicamente un asesinato judicial. Eso es Evo Morales.
Entonces, el hecho de que todavía haya un remanente de capacidad de operación jurídica no me sorprende. Si hay algo que sería deseable en función de un resultado en democracia, es que Bolivia realice una profunda reforma de su aparato judicial y tal vez podamos regresar a reformas como la que impulsara el jurisconsulto boliviano suizo René Bladman o al hecho de una concepción básica de igualdad frente a la ley. Pero el legado de Evo Morales todavía es un legado pesado, con un poder judicial, de acuerdo a estadísticas internacionales, el peor conceptuado de todas las Américas, el más corrupto, el de menor credibilidad, y en muchos aspectos el corresponsable de algunos de los crímenes más terribles perpetrados por Evo Morales y su gobierno. Hugo, el levismo y digamos el movimiento que ha sido oficialista durante bastante tiempo, incluyo también a Luis Arce, está bastante debilitado y Evo Morales se encuentra imposibilitado de participar y probablemente también sucede lo mismo con Andrónico Rodríguez. Esta sería una oportunidad que no se ha tenido en otras ocasiones para que la oposición logre pues, reencauzar pues, el camino de Bolivia hacia el progreso. Lamentablemente también están divididos. Sería interesante tenerte en otra ocasión para ver con más detalle la situación de la oposición, que aún tiene tiempo para organizarse y representar una verdadera alternativa a todo el desastre que se ha visto en los últimos años. Hugo, ha sido un gusto tenerte con nosotros como siempre. Un placer, apreciado Oscar, a tus órdenes. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.